noches, muy queridos estudiantes, apreciados invitados y también representantes de las autoridades universitarias. Mis felicitaciones y saludos a la doctora Ana Elena Porras, mi muy gran amiga y también patrocinadora de muchísimas actividades culturales. Es directora de Cultura de la Universidad de Panamá, también el poeta David, y bueno, todos los presentes y mi hija también. Bueno, me es muy grato hoy realizar pues nuestra clase, que se va a convertir en un conversatorio gracias a la iniciativa de mi amigo Roy, pintor, director de la galería, y también del doctor Gregorio Urriola, también ya un amigo veterano mío que es egresado de nuestra universidad, es economista, estudió en México, en España, y es ahora director de la editorial de la Universidad Tudela, y ya me obsequió la revista de ellos, que la verdad es una gran envidia. Ojalá nuestra universidad algún día vuelva a tener, porque sí habíamos tenido varias revistas culturales en su tiempo que publicaba el poeta Pedro Correa Vázquez, que eran revistas, y también del Círculo Andrés Bello, que publicaba la profesora Joaquina de Padilla. Bueno, ya estoy recordando tiempos antiguos, es que tengo ya 43 años trabajando en esa universidad, así que tengo muchos recuerdos. Bueno, hoy el conversatorio nosotros vamos a dedicar a la obra que ustedes ya pueden observar alrededor suyo. Es la obra de Salvador Dalí, uno de los más grandes pintores europeos, y también a la obra de Dante Alighieri. Pues Dante Alighieri está dentro del programa de la literatura universal, y desgraciadamente pues nosotros no habíamos tenido tiempo para dedicarle las clases, y considero que hoy es muy buena oportunidad para que hablemos sobre la obra de Dante Alighieri. Yo precisamente, como mi especialidad es enseñanza de español como lengua extranjera, pero también la traducción literaria, voy a hablarles un poco sobre eso. He preparado pues una pequeña ponencia, y el doctor Urriola les va a hablar sobre la obra de Salvador Dalí. Aquí vienen otros estudiantes, son estudiantes de la profesora Maritza. Sí, bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a esperar un segundito para que se acomoden. Sí, pasen adelante, por favor, siéntense. Pasen adelante, por favor, para que la profesora Ana Elena Porras, directora de Cultura, no se sienta abandonada. ¿Ya? Pasen adelante, por favor. Adelante, adelante. No les vamos a poner examen. Aquí hay otro puesto. Bueno, entonces la ponencia yo la titulé 700 años traduciendo a Dante. Existen obras literarias que, más allá de su importancia para la lengua en que fueron escritas y para el momento histórico en que fueron concebidas, resultan fundamentales, contribuyéndose en patrimonio común de la humanidad. Y eso sucede, ¿por qué creen ustedes? ¿Cómo sucede eso? Es por la labor de los traductores.
que generación tras generación vuelven a medirse con esos originales, añadiendo al prestigio del original la importancia histórica y literaria de algunas de sus traducciones. La obra de Dante no fue escrita en latín, sino en florentino, lengua vulgar de la región de Toscana, que fue precursora del italiano moderno, que se impuso a las demás lenguas y dialectos, expandiéndose varios siglos después, como nacional en la península itálica. Además de Dante, en toscano escribieron entre otros Petrarca, Boccaccio y Maquiavelo. A partir del siglo XV, la Divina Comedia, el extenso poema alegórico, didáctico, religioso, ético, político, histórico y literario, escrito por el padre del idioma italiano Dante Alighieri, hijo de un prestamista florentino, entre 1304 o 7, no tenemos fecha exacta, y 1321, ha sido traducido a un gran número de lenguas vivas y algunas ya no tan vivas. Debido a que no todos los traductores que se han aventurado en la traducción del poema completo, prefiriendo traducir una sola cántica, generalmente el infierno, con el infierno comienza esta exposición. El recuento del número de idiomas en los que se ha hecho la Divina Comedia, en sí mismo un tema de discusión. Este va desde más de 40 idiomas a unos 60 idiomas. Según la revisión Dante en el mundo, realizada por el municipio de Ravenna en 2016, hay 58 traducciones completas de la comedia en idiomas europeos, asiáticos, africanos y sudamericanos. Me comentaba un conocido traductor que, igual como ocurre con todas las grandes obras literarias, ya desde el primer terceto ha surgido la controversia. ¿Debe ser a mitad o en mitad? Hay que buscar una palabra que rime con vida. Se debe explicar que la selva oscura es una alegoría del pecado. Así, durante los más de 14.000 versos que componen la Divina Comedia, las dudas lo asaltaban al enfrentarse a una de las mayores composiciones de la literatura universal. Ya después ustedes van a saber que no solamente pues autores europeos, africanos, yo he dicho americanos, y también en Panamá también hubo dos traductores que han traducido la Divina Comedia. Y entre ellos el más conocido es Demetrio Fábrega o Meco Fábrega. Y bueno, voy a un poco vanagloriarme que en el mes de diciembre tengo que pronunciar un discurso precisamente dedicado a Demetrio Fábrega, porque me eligieron como académica numeraria y voy a ocupar la silla de Demetrio Fábrega. Y para mí es un honor, la verdad, inmerecido, porque ese hombre ha sido un políglota, un poeta, traductor, lingüista, defensor de la lengua española, y estoy pues ahora investigando sobre la vida y sobre la obra de él, y la traducción de él se considera una de las traducciones meritorias de Divina Comedia. Y sigo entonces. Al comienzo del siglo XV se observa una fuerte influencia de Dante en los poetas españoles de Aragón, Cataluña y Castilla. Se supone que la primera traducción al castellano de España, hoy perdida, fue realizada por el español don Enrique de Aragón, el marqués de Villena,
hombre de polifacética educación en 1427, poeta del círculo del Marqués de Santillana, quien elaboró la copia que hoy guarda la Biblioteca Nacional. Los 3 cantos de la Divina Comedia se completaron en 1428. De tal forma fue reescrita comedia en prosa con bastante precisión, porque hay variantes pues en prosa y hay variantes en poesía. Al año siguiente, Andreu Febrer hizo una traducción del poema al catalán, esta vez en verso. Los siglos XVI y XVII vieron menos avances en cuanto a las traducciones de la obra de Dante, siguiendo la afirmación de la visión renacentista que consideraba la Edad Media como un periodo oscuro caracterizado por la ignorancia y la barbarie. En el siglo XVI, Antonio de Villegas, escritor y poeta español, tradujo la Divina Comedia. El modelo de Dante fue preferido al monosilabismo y monolingüismo. Estos sentimientos se exacerbaron aún más en el siglo siguiente, cuando la edad de la Ilustración mostró aún menos aprecio por la Edad Media y su espíritu profundamente cristiano. Andreu Febrer fue el primero en introducir esta versión pues en prosa en la península ibérica. Los críticos afirman que su traducción, que intenta transmitir todos los rasgos del texto italiano, adolece de un excesivo literalismo. Desde entonces, cada siglo fue sumando innumerables versiones totales o parciales, y cada época ha dejado su huella en la obra, entre ellas la de Pedro Fernández de Villegas, la de Cayetano Roussel, la de Juan de la Pezuela y más recientemente la de Nicolás González Ruiz, y también la de Luis Martínez Merlo y de Joaquín Arcos. Por sobre todas es destacada por los críticos la del poeta Ángel Crespo, que entre 1973 y 1981 tradujo en verso las 3 partes, ajustando el texto en métrica, rima y acento al original. En toda la cultura desarrollada, los monumentos clásicos de la literatura deberían existir no en una, sino en varias traducciones. Cada traducción, por excelente que sea, proyecta la complejidad multidimensional del original. Comparando 2 o más traducciones, nosotros, los lectores novatos, podemos obtener una especie de imagen estereoscópica del original, verlo desde diferentes lados. Ahora bien, a pesar de que el castellano de España y el de Latinoamérica poseen muchos puntos en común, es posible que las mayores diferencias ocurran en el campo de la prosodia, que según una de las acepciones del diccionario es el estudio de los rasgos fónicos que afectan a la métrica. Pero las diferencias no se quedan ahí, también se las ve en léxico, la morfología y la sintaxis. Yo les voy a presentar 2 ejemplos. El primero es de Rodríguez Villanova, quien traduce el Cántico III del Infierno. Por mí se va a la ciudad de llanto, por mí se va el eterno dolor, por mí se va hasta la raza condenada. El segundo es del panameño, yo les dije que son 2 traductores, ¿no? El segundo es del panameño Miguel Amado Burgos. Por mí se va de la ciudad doliente, no condenada, sino doliente. Por mí se va do interno es el dolor, por mí se va con la perdida gente, punto. De la impresión que las traducciones del Canto de Infierno de Rodríguez Villanova y del panameño Miguel Amado Burgos
lo traducen deliberadamente, facilitando la lectura de Dante para acercarlo a un lector neófito o novato. Hace poco tuve en mis manos un pasaje de Infierno traducido sin rima. Era fácil de leer y podría ser para un lector novato, que somos mayoría, un trampolín en el camino a una traducción más real. En América, la obra más célebre del poeta italiano medieval renacentista primeramente fue traducida por el estadista, historiador y escritor argentino Bartolomé Mitre, benefactor de Rubén Darío, quien publicó la versión completa en Buenos Aires en 1894. Darío llegó a Buenos Aires en agosto de 1893 y conoció esta versión de primera mano. El académico italiano Giovanni Maria Bertini comenta que es precisamente Rubén Darío vive todo el arte de Dante, siente toda su grandiosidad, su misión de vengador de las injusticias humanas. De este modo, Mitre inauguraba una tradición que continuaron Ángel Battistessa y Antonio Jorge Milano. A estas traducciones se le sumó la del poeta Jorge, estoy viendo mal, Aulcino, ilustrada por Carlos Alonso y publicada por Gog y Magog. Un lenguaje nuevo, maleable, denotaba con que el que jamás se había escrito una obra de largo aliento. No quiero abundar en la posibilidad de traducir de modo cercano este sustrato de galaxias en formación, respetando incluso métrica y rima. Las traducciones que así lo hicieron son admirables, destaca Bartolomé Mitre, pero pagaron el tributo de alejarse de la fragua caliente de la que salían echando humo las palabras dantescas para imponerse un ritmo equivalente al castellano. Fíjense, el último traductor procedió de otro modo según sus palabras. Traté de acercarme a la raíz latina con la que Dante maniobraba, creando no solo un poema, sino también un idioma, y buscando en el nuestro castellano de acá, una paráfrasis natural y semejante en todo lo posible a la cambiante y múltiple materia original. Quisiera compartir con ustedes la opinión del joven poeta español Jorge Gimeno, responsable de la reciente edición de Bolsillo de Penguin. Según él, la historia de Dante en España ha sido más bien desdichada. Nunca se ha dado con el registro adecuado para traducirla. El período decimonónico lo destruyó con su retórica rancia y eso ha molestado las traducciones hasta hoy mismo. Hay pues diferentes opiniones, ¿no? A su juicio hay que beber de la versión canónica, la llamada Antica Vulgata del italiano de Giorgio Petrocchi, que goza de toda la fiabilidad de grandes ediciones de obras medievales. En la Divina Comedia de Dante tiene un sentido total de la lengua, no le hace ascos a nada, usa lo alto y lo bajo, lo intelectual y lo cotidiano. Él dice que hay Dios y culo. Son palabras del poema. Hay latinismos y lengua de calle. Hay jeringonza inventada. Como el poema trata de todo lo real, todos los lenguajes tienen sitio. Y es que la condición del padre del italiano que ostenta el poeta florentino es innegable para cualquiera que haya
que haya leído su obra. Su texto y su léxico aún son actuales. El florentino es el italiano. Y en relación a nuestro idioma, su carácter ya ha evolucionado. Nos permite calcar literalmente con frecuencia muchos de sus versos, lo que no se da en otros idiomas pertenecientes a idéntica familia, ni siquiera con el castellano de la época de Dante, que se encuentra más lejos de nosotros que la obra dantesca del idioma que se habla en Italia actualmente. Les voy a contar una anécdota. El príncipe ruso Golenishev-Kutuzov impartía un curso especial sobre Dante en la Facultad de Filología, al que asistieron historiadores y filósofos. Ya en la primera conferencia surgió un malentendido. El apuesto príncipe, de cabello ligeramente canoso, después de haber colocado en el púlpito un enorme volumen de folio con el borde dorado, recorrió con la mirada el auditorio lleno de gente y dijo algo en italiano. En la frase se percibió el nombre de Dante y los estudiantes sonrieron afablemente. Entonces el profesor prosiguió con algunas frases más en italiano. Unos minutos después, una zozobra se apoderó de la audiencia. El profesor parisino iba a leer todo el curso en el lenguaje de la Divina Comedia. Pasaron unos minutos más y el conferencista preguntó algo, a lo que los estudiantes italianistas de pregrado y posgrado en la primera fila asintieron con las cabezas mientras el conferenciante continuaba. La audiencia se inquietó y se oyó un barullo. El jefe de la cátedra de Filología Romano-Germánica se acercó sigilosamente al aula, pisando como sobre brasas y agitando los brazos alternativamente para demostrar que caminaba muy silenciosamente, y le susurró algo al príncipe al oído. Golenishev hizo una pausa, miró al director, luego al público y dijo en ruso: «Damas y caballeros, le pido mil disculpas. Aparentemente entendí mal mi tarea. Pensé que hablaría ante aquellos quienes leyeron a Gran Florentino en el original». En su cara estaba bien dibujada una sincera sorpresa. Dirigió una mirada a la gran audiencia, acompañándola con un gesto de la mano elegantemente redondeada. «Pero si así lo desean, no tengo inconveniente de dictar la conferencia en mi idioma nativo», en ruso. Y así lo hizo, pero leídas una o dos tercias y pronunciadas algunas frases más, volvió al idioma de Dante. Y seguramente lo hizo sin afán de burla o alarde, sino porque la lengua de la comedia era más fuerte que su propia lengua y debía ser expresada en su música nativa. Originalmente Dante Alighieri llamó sencillamente comedia a su libro, pues de acuerdo con el esquema clásico no puede ser una tragedia, ya que su final es feliz, es paraíso. Fue el escritor y humanista Giovanni Boccaccio quien quedó tan impresionado al leerla que exclamó: «Es divina». Es de otro nivel, decimos nosotros, ¿no? Y de ahí la llamaron así, la comedia divina. Cuando al poeta estadounidense Robert Pinsky, luego de traducir El infierno de Dante, le preguntaron si iba a traducir también Purgatorio y Paraíso, él respondió: «No, porque no soy cristiano». El punto, por supuesto, no es que el traductor no conozca la teología cristiana y todo este tema, que no está en el infierno. Para transmitir la convicción, la fogosidad del discurso de Dante sobre el paraíso terrenal, más bien sea necesario creer en lo que dice. Buscando, según el traductor español José María Micó,
en su comedia publicada en Acantillado en 2018, que ha sentado cátedra en esos años, aunar la fidelidad al sentido literal y la reconstrucción del valor poético, él empleó la misma métrica del original. Según él, la mayor dificultad reside en la concentración y densidad de sus innumerables hallazgos verbales. Pero más allá de ocuparse de cuestiones como la rima, la métrica o el tono, traducir la Divina Comedia, comenta otro gran traductor, supone embarcarse en un viaje para desentrañar todo un rico mundo de referencias simbólicas, políticas o religiosas que han ido cambiando con los siglos. Todo un universo, volviendo a la opinión de Gimeno, debe ser explicado al margen del texto. La poesía no se traduce parafraseando, hay que respetar la opacidad muy poética del texto. No hay nada que no sea poético en la Divina Comedia, incluso los primeros lectores ya sintieron esa opacidad. Por ello, es imprescindible adentrarse en el comentario profundo del texto desde un punto de vista poético y cultural. Quizás podemos decir que las traducciones de Dante al español no son unas traducciones literales, que se hace con fines educativos, sino más bien unos versos libres. Me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Depende de la época o del momento histórico en que se traduce? Ayer lo primordial era la realidad de la grandeza del alma, la grandeza del sentido, la grandeza de la palabra poética. De acuerdo a la opinión de especialistas, algunos traductores en sus versiones en español estaban completamente armados con el lenguaje poético español. Pudieron lograr que sus palabras encajaran una a una sin brechas. Sus traducciones son inquebrantables y monumentales. Hoy se observa un creciente interés de precisión en el significado, que es muy difícil transmitir en un verso. Por supuesto, no sería prudente ofrecer al lector, bajo cualquier pretexto, una nueva traducción menos precisa que la antigua traducción existente. Por lo tanto, los especialistas prestan especial atención a este aspecto y verifican la fidelidad de diferentes traducciones utilizando un método objetivo, el cálculo de palabra por palabra de precisión y libertad. Hasta ahora, este método se ha elaborado claramente en traducciones de interlineal y solo aproximadamente en traducciones del original. Debo recordarles con mucho pesar, y espero no decepcionarles, que la mayoría de traducciones con criterios severos y críticos confiesan que no hay verso alguno que parezca exigir la literalidad mayor en la traducción que los de Dante, porque no hay otro poeta que convenza tan completamente que la palabra que ha utilizado es la palabra que deseaba y que ninguna otra sería igual. Y otra historia más al cruzar el charco que no necesita comentarios. Contaba Borges que camino al trabajo se llevaba en el tranvía un ejemplar de la Comedia en italiano y un diccionario. Terminó leyendo sin necesidad de traducción. Así aprendió el idioma ¿con quién? Con Dante. Segundito. Sin lugar a dudas, Dante ocupa en la literatura italiana un puesto que a ese respecto solo Cervantes o Góngora ocupa en la española, es decir, dan cuerpo al alma del idioma. Se podría afirmar que transmitir a la posteridad la propia lengua más desarrollada, más refinada y más precisa de lo que era antes de escribir en ella es el máximo logro posible de un poeta, de un poeta como poeta.
Y la segunda lección de Dante a la que alude Eliot es la lección de la amplitud de la gama emotiva. Quizás la idea quedara mejor expresada con la imagen de la escala musical. Al emplear esa figura se podría decir que el gran poeta no solo percibe y distingue con mayor claridad que los demás hombres los colores o sonidos dentro del alcance de la visión o audición ordinarias. Debe percibir las vibraciones que no alcanzan los hombres corrientes y hacer posible que los hombres vean y oigan más matices en uno y otro extremo de la escala de la que podrían haber conseguido jamás sin su ayuda. Dante, precisamente porque podía hacerlo todo, es el máximo poeta religioso, aunque llamarle poeta religioso sería aminorar su universalidad. La Divina Comedia expresa todo lo que como emoción, desde la desesperación de la depravación a la visión beatífica, es capaz de experimentar el hombre. Por consiguiente, le hace recordar constantemente al poeta su obligación de buscar, de hallar palabras para lo expresado, de captar esos sentimientos que la gente difícilmente habrá experimentado porque no tiene palabras para ellos. Y al mismo tiempo ha de recordar al que explora más allá de las fronteras de la conciencia corriente, que solo podrá regresar para informar a sus conciudadanos si se aferra constantemente a realidades con las que la gente ya está familiarizada. La misión del poeta y del traductor, hacer comprender al pueblo lo incomprensible, exige inmensos recursos lingüísticos, y al desarrollar el idioma, enriquecer el significado de las palabras y mostrar todo lo que puede conseguirse con las palabras, se hace posible una gama mucho más amplia de emoción y percepción para otros hombres, porque les da un habla con la que puede expresarse más. No hay que olvidar que hay mucho en la poesía de Dante que seguramente escapa a cualquier lector cuya lengua materna no sea el italiano. En España, cierto interés por Dante se despertó en la segunda mitad del siglo XIX, en particular en las obras de García y Tazar y don Gaspar Núñez de Arce. Juan Manuel González de Pezuela y Ceballos, en 1875 elegido director de la Real Academia Española, tradujo la Divina Comedia en terceros endecasílabos, que sigue la pauta métrica y rítmica del original en florentino, y es considerado una versión clásica, una de las pocas traducciones al español en verso original, que en ediciones recientes puede hallarse en Argentina. Es de recalcar que la comedia se ha traducido históricamente de muchas maneras: en prosa, en falso verso, en endecasílabos, en dodecasílabos, en octosílabos, en tercetos, en octavas y en quintillas. A todos estos empeños se une el realizado por María Purificación García Herguedas, que en sus aproximaciones a la Divina Comedia realiza una recreación del poema dantesco, de sonetos compuestos por ella misma, que acompaña con dibujos alegóricos que constituyen un lenguaje gráfico que va complementando la historia. La literalidad es más narrativa y más dinámica, pero carece de la musicalidad y emoción que proporciona la poesía. En mi versión, que más que una traducción, se inspira en los versos de Dante, la composición de los sonetos dota a la pieza de una musicalidad interna que sale del ritmo en sí del propio soneto, explica ella. En los últimos años ha habido verdadero resurgimiento de Dante. Juntos, a través de esta obra, aprendemos lo que ella puede enseñar al hombre moderno y cómo Dante cambió la comprensión de la humanidad sobre el más allá y el espacio.
En el camino vemos la influencia de Dante en la cultura mundial. Al sinfín de obras nacidas al calor del inmortal poema del genio florentino, se unen visiones originales y novedosas y se añaden a un corpus que no ha dejado de medrar en los últimos 700 años, alimentado por todos aquellos que se atrevieron a recorrer los sustanciosos círculos dantescos. Y es que hoy al prestigio del original se añade la importancia histórica y literaria de algunas de sus traducciones. Por eso el traductor José Antonio Micó recalca que había dedicado su versión a todos los traductores de Dante, condenados al mismo paraíso, porque solo ellos están en condiciones de apreciar lo que significa esta ardua labor. Muchas gracias. De Dalí nos hablará el profesor Urriola, por favor. Buenas noches, estimada Irina, señora directora de Cultura, dilectísima Ana Elena Porras, maestro Roy, distinguidos docentes y sobre todo estudiantes que voy a pensar que movidos por el interés de contemplar la obra y escucharnos, asisten a esta galería, como nos ha recordado Roy, la primera galería de arte público en nuestro país. Pudo estar situada en otros sitios de esta ciudad universitaria, pero lo cierto es que tiene esa jerarquía. Y es para mí, como egresado de estas aulas, un honor enorme regresar a mi campus, esta vez para hablar de la conjunción de dos genios. Justamente en la difusión que la universidad ha hecho, la Universidad de Panamá ha hecho de esta exposición, en uno de los títulos más sugerentes dice: el encuentro de dos genios, de dos genialidades. Y en efecto, tenemos aquí la lectura y relectura, la creación a partir de esa relectura personalísima de una obra divina, como dijo Boccaccio y nos ha recordado Irina, que es una obra sintética y que insumió buena parte del exilio de Dante Alighieri y que concluyó justamente en el año de su muerte. Y por esos avatares de la historia, de la gran historia y de la pequeña historia que es la historia de cada ser humano, y condicionado por su tiempo sociohistórico, político, cultural y artístico, Salvador Dalí, uno de los artistas plásticos que a mi juicio y a juicio de
muchísimos, constituye una parte de la Santísima Trinidad de la pintura contemporánea de España. Y cuando digo contemporánea, lo digo en términos no de estrictamente el tiempo presente, sino del arco histórico en donde todavía parecemos situarnos. Esos siglos XX y el XXI. Que le toca vivir a Salvador Dalí, conjuntamente con esos otros dos hitos o piedras miliares de la plástica hispánica, que son Picasso, Dios Padre, Miró, el Espíritu Santo, y Dalí, el Hijo. Gusto de hacer estos paralelismos, porque ciertamente en el arte, como sabrán mejor muchos de los presentes que yo, en la tradición occidental, en general, en la plástica, siempre ha habido dos tipos de, sobre todo, pintores. Aquellos donde predomina el color y aquellos donde predomina la línea. Claramente, en Miró predomina el color. Claramente, en Picasso predomina la línea, pero la conjunción maravillosa de línea y color nos las ofrece Salvador Dalí. Podríase discutir esta hipótesis, pero me complazco en ella, porque sobre todo en estos grabados que pertenecen a la obra cultural de la fundación que represento en Panamá, la Fundación Universitaria Iberoamericana, propietaria, y que marcha itinerante por las 30 sedes que tiene Funiver en el mundo. Esta colección tiene la singularidad de reunir a dos genios que tienen entre varios puntos en común, algunos que me gustaría resaltar a fin de cuadrar la obra plástica que nos concita. En primer lugar, como ha expresado Irina, la obra de Dante, más allá de su valor generatriz de fundamento de una nueva lengua en Occidente, el italiano, a partir de la versión florentina en el área de Toscana, mérito por el cual ya sería Dante inmortal. Lo cierto es que esa obra es una síntesis, una especie de suma, así como habla la suma teológica de la escolástica en Tomás de Aquino. Dante compendia y desea expresamente compendiar en su obra el saber de su época. De ahí la complejidad de esta obra, su carácter poliédrico, su riqueza, pero también sus dificultades. Porque quien no esté familiarizado con la mitología clásica
grecorromana y la escolástica, y algo de historia de la Italia de fines de la Edad Media y justamente de inicios del Renacimiento, porque Dante es un parteaguas, no solamente en Italia del empleo del latín al empleo del italiano como lengua de expresión y cultura, sino que también es un parteaguas en cuanto a la cosmovisión que surge de esa síntesis que él hace, por un lado, del saber grecolatino que empezaba a aflorar justamente en Florencia por un motivo muy singular. Los bizantinos, la caída de Bizancio trasladó a la península itálica los mejores conocedores de Aristóteles y Platón, y sobre todo de Platón, porque los árabes, sobre todo desde la península ibérica, habían permitido una lectura de cierto Aristóteles, no de todo, pero de cierto. De allí la importancia de la escuela de Córdoba, por ejemplo, de traductor. Y esta llegada de estos hombres que venían cargados de libros clásicos inicia el Renacimiento justamente en el sitio de nacimiento de Dante Alighieri, su nativa Florencia. Este es un hecho capital porque esa cosmovisión escolástica en su esencia, es decir, de la filosofía de la cristiandad pre-reforma, o sea, anterior a la reforma protestante, también se imbuyó o se permeó con una visión islámica de lo que los griegos llamaban el Hades, el infierno. Y por eso, en el infierno dantesco, aparecen tanto figuras literarias, poetas y escritores grecolatinos, como figuras mitológicas. Y entonces, sobre todo tanto en la parte primera del infierno como en el antepurgatorio, en la segunda parte de la Divina Comedia, encontraremos múltiples figuras mitológicas y de poetas de la antigüedad clásica. Pero la estructuración, vamos a llamarla espacial de la obra, es obvia, como no podía ser de otra manera, el mundo de la cosmovisión ptolomeica, de la situación de la Tierra en el universo. No es casual que Dante, también imbuido de la numerología, divida su obra pues en infierno, purgatorio y paraíso, dedicando 33 cantos o 33 partes a cada una, más una al inicio que sirve de introducción. Por eso esta colección son 100 grabados, porque cada uno en general corresponde a la lectura de Dalí de cada uno de esos cantos. Pero no es una lectura
literal, sino que en algunos grabados él se permite conjuntar personajes y situaciones que están en cantos diferentes. Así que entonces, la obra de Dante es una síntesis de saberes. La obra de Dalí, que ustedes pueden contemplar hoy, es también una síntesis. Los estudiosos de la obra de Dalí, que se hizo célebre por ser parte del grupo de la segunda ola de los que se llamaron pintores surrealistas, porque el surrealismo fue creado, entre otros, por Picasso. El genio plural de Picasso no solamente fue el padre o uno de los padres del cubismo, sino también del surrealismo. Pero las manifestaciones más conspicuas, por decirlo de alguna manera, del surrealismo encontraron en Dalí uno de sus representantes más notables. Primer elemento. El intento también de Dalí de hacer una síntesis, y después explicaré por qué. Solo diré, para aquellos que no están muy familiarizados con la historia del arte, de las artes plásticas sobre todo, que el surrealismo es uno de esos movimientos subversivos que sobre todo se presentan como una reacción al arte occidental representativo que se originó en los Países Bajos y luego adquirió plena expresión en la Italia con las obras de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, por mencionar otra divina Trinidad, pero que son muy distintos, porque después incluso de ello surgiría una escuela veneciana donde más incluso se impondrá el color, pero me pierdo. Lo que quiero decir es que básicamente en el siglo XIX, ese arte figurativo, ese arte casi fotográfico, tratando de reproducir los elementos naturales, la figura humana, etcétera, etcétera, es primero socavado por los impresionistas, pero después de la Primera Guerra Mundial y durante ella, se dará un movimiento o varios movimientos que vendrían a revolucionar el arte posterior. Básicamente el movimiento Dada, con su centro en un cabaret en Suiza, el expresionismo alemán, el cubismo y hacia los años 20 el surrealismo. Y el surrealismo es muy importante porque abreva o bebe de el surgimiento del análisis psicoanalítico. Es decir, sin las teorías de Freud no habría arte surrealista. O lo que quiero decir es que esa exploración del subconsciente y la importancia del subconsciente en nuestro quehacer, en nuestra manera de percibir el mundo, es la que desata este movimiento. Y mientras, por decirlo, el Dada había sido un movimiento anti-arte clásico de manera un poco destructiva, el surrealismo lo que hace es reinventar las artes
a partir de esa negación de que lo importante es el mundo consciente, sino también lo onírico, los sueños. Y uno de los exponentes más claros de esta aproximación es Salvador Dalí. Irreverente, ateo, iconoclasta, como pocos. Tanto que incluso acabó peleándose con el autor del manifiesto surrealista, André Breton, que además era un dictatorzuelo en las artes. Y entonces Dalí, que siempre creyó en sí primero, en sí en segundo, en sí en tercero y a la enésima, una megalomanía exorbitante, casi sin paralelo. Bueno, Dalí inventa lo que él llama el método paranoico crítico, que en sus palabras no es más que un método de conocimiento irracional, algo así parecido a la intuición, pero no exactamente ello, que luego es capaz de hacer crítica de esa irracionalidad y plasmarla en un resultado de una coherencia que es visible cuando uno contempla sus obras y tiene una primera impresión, pero si se la queda estudiando, empieza a ver otras figuras, otras imágenes. Entonces, igual que lo que nos ha dicho Irina desde el punto de vista de las traducciones literarias, esta traducción a la imagen, las artes siempre han abrevado unas de otras. Hay una polinización cruzada entre las artes. Y es significativo este producto, este resultado, que nos lleva a un segundo paralelismo que quiero marcar. Ese segundo paralelismo es que Dante escribe su obra exilado de Florencia. Aunque tuvo oportunidad de volver a ella, nunca lo hizo, porque era muy orgulloso, muy orgulloso. Le ofrecieron volver si él reconocía que se había equivocado en ciertas cosas. Nones. Y aún hay una cripta esperando en un gran templo de Florencia los restos del Dante que están en Ravenna. Pues bien, Salvador Dalí venía de un exilio, o estaba en un exilio, en razón de que se había juntado con la izquierda atea e iconoclasta, y en su España natal había un régimen de ultraderecha, fascista, Franco, el franquismo, ¿no? De ideología católica acérrima. ¿Cómo volver a su patria, que él amaba profundamente? Quizás no a España en general, pero sí a su tierruca, a su terruño, a la Girona que lo vio nacer, con sus playas en Cadaqués, en Porcià. Y él, parte de su exilio, estaba en Francia, y con todos estos, hoy diríamos, izquierdosos y comunistoides, y como Pablo Picasso, que tenía un carnet del Partido Comunista. Y se va a Estados Unidos, hace un análisis muy penetrante de la cultura norteamericana, pero no se siente bien allí. Tiene un éxito comercial tremendo, y otro de los pecados de Dalí es que le gustaba el dinero,
todo lo transformaba en dinero. Breton, criticándole, le llamaba la ave de hacer dinero. Pero, dicho esto, en un momento Dalí quiere regresar a España y encuentra un portillo que se le da por una cierta, voy a llamarla casualidad, pero en realidad yo creo que es de esas conjunciones de astros propicias que pasan. Me explico. El gobierno italiano, para celebrar los 700 años del nacimiento de Dante, le pide a Dalí, pintor celebérrimo, que haga una colección sobre la Divina Comedia. Era por allá, por el año 1949, si la memoria no me infiere. Dalí, que amaba al Dante, de joven había leído al Dante, tenía en su casa una edición rara francesa del siglo XVIII y ahí había hasta anotado y hecho dibujitos, etc. Vio la ocasión y hace 100 acuarelas. Las entrega al gobierno italiano, que se las había pedido, pero bueno, el ávido de dinero dice no. Mientras llega la exposición, mejor que va y pide que se las presten y empieza a hacer por Italia una exhibición de las láminas, de las acuarelas. Eso le trajo un problemón mayúsculo, especialmente con los políticos. ¿Cómo iba a ser que un extranjero español para mayor INRI, los italianos y los españoles no se quieren mucho, justamente porque España en un tiempo dominó el sur de la península. Además, las tropas de Carlos V habían arrasado a Roma y entonces, bueno, en fin, cosas de la historia. El asunto es que en el Parlamento italiano se arma la de dioses y el gobierno no tiene más que rescindir el contrato. Dante se queda con las benditas acuarelas. Dalí se queda con las benditas acuarelas sobre el Dante, el lapsus. Y Dalí le pide una audiencia al Papa Pío XII. Él se las traía. Y Pío XII se la concede, porque ya para ese entonces, más o menos, conocía algunas obras de una nueva etapa de Dalí. Ya no la surrealista, vamos a decir, subversiva, atea, etc., sino mística. Había pintado a Gala, su compañera de cama, aunque tal vez se dice que Dalí no le hacía gran cosa a esa compañera de cama, pero estaba muy enamorado de ella, platónicamente. Tal vez, volviendo al psicoanálisis, padecía de cierta impotencia. La cosa es que está inspirado en Gala, igual que Dante estaba inspirado en Beatriz. Beatriz era una muchachita, una adolescente, que un día Dante vio en un puente de Florencia, no le dijo nada nunca, pero se enamoró perdidamente de ella. Ella se murió muy joven, él se casó, tuvo hijos, pero siempre estuvo enamorado de Beatriz. Era su musa. Y en aquellos tiempos, pues el amor cortesano, platónico, era lo que imperaba. Es un invento de Occidente. Y entonces, volviendo a Dalí había hecho ya la Madonna de Porgidad. Una cosa bellísima. Un altar
a la manera de Rafael, una vuelta al clasicismo, con una lectura, una nueva lectura. Entonces, el pintor Dalí está en una transición como también estuvo el Dante, entre su lenguaje literario común, el latín, para hacer una cosa, una obra en italiano. Y Dalí asume esta etapa de su vida como la síntesis que resulta de su enfrentamiento en la historia del arte clásico, la tesis, el surrealismo, la antítesis, y la síntesis sería su arte. Un nuevo arte religioso, pero no solamente religioso, sino místico. En su ideología, entendida como conjunto de sus ideas primarias, el arte occidental había degenerado y había degenerado al degenerar el arte religioso. Y él dice, bueno, si yo recupero el arte religioso, puedo volver a los clásicos, a su amado Rafael, a Velázquez, a Zurbarán, y sus piezas empiezan a tener estos rasgos. Yo los invito a buscarlos. Por ejemplo, en el Cancerbero, uno puede compararlo con los dibujos, con las preparaciones que hace Leonardo o que hacía Velázquez de sus caballos, de sus figuras ecuestres, para poner en ellos a los Austrias, que todavía dominaban en España en tiempos de Velázquez. En fin, de Zurbarán toma las figuras, por ejemplo, estas figuras célebres de la Semana Santa española, de medievales, etc. Pero igualmente conserva elementos de su lenguaje pictórico, claramente. Por ejemplo, si ustedes conocen algunas obras de Dalí, por ejemplo, El Gran Masturbador, ¿no? La imagen del Gran Masturbador no es más que la cabeza, el rostro de Dalí puesto, boca abajo, y de él surge una mujer que le está oliendo los genitales a alguien. Entonces, aquí hay algunas de esos elementos. Hay también otros elementos como de la jirafa en llamas, otro de sus cuadros emblemáticos. Hay el ángel caído, por ejemplo, estas figuras con gavetas. Y hay así muchísimos otros elementos de lenguaje propio del Dalí surrealista. Figuras alargadas, asociaciones, los famosos relojes blandos, ¿no? Que explota sobre todo en Norteamérica como una crítica a que los anglosajones andaban pendientes todo del reloj. El reloj. Y él dice, no, el tiempo es blando. Pero también hay otra cosa. Hay otro elemento, otro factor importantísimo para comprender esto. Y es que ese periodo místico no surge por una conversión religiosa, a pesar de que hay escritos donde dice yo vuelvo, lo mío es Santa Teresa, la mística, ¿no? La mística por la doctora de la Iglesia, por antonomasia de la mística, junto con San Juan de la Cruz. Y no por eso, justamente en el paraíso, la figura que veremos de la cruz es un reflejo del Cristo que
célebres de Dalí sobre el mar Mediterráneo, justamente con el paisaje de su Cadaqués tan querido. Y todo esto en realidad es resultado de la conmoción que para Dalí significó el que el 6 de agosto de 1945 estallara la bomba atómica y un día de por medio, primero en Hiroshima y después en Nagasaki. Aquel fenómeno nuclear, ese uso terrible de la física moderna, a él lo estremece. Y como que se da cuenta de que el misticismo estaba en la materia. Entonces él lo que trata de revelar en su nuevo arte es ese mundo atómico de la física cuántica. Entonces será un periodo en que algunas de las figuras, de los grabados en el paraíso tienen ya ese sello de obras posteriores de los años 56, 57, como la ascensión de Santa Teresa precisamente, etcétera, pero que vienen del intento de plasmar en arte plástica el fenómeno de los estudios de la física moderna. Así como Dante había tratado de usar los elementos de la física ptolomeica, o sea, la física, por decirlo así, precientífica, él en su arte intenta lo propio. Y en el camino, luego que consigue regresar a España, y por recomendación de Pío XII, el gobierno francés se interesa en la colección de las acuarelas. Él llega al acuerdo con un editor francés y deciden pasar lo que era acuarela a xilografía, a grabados. Pero para hacer lo que él quería, que era conservar los colores y la expresión de una acuarela, se usaban hasta 35 planchas para un solo cuadro. Así que multiplique 35 por 100. 5 años de arduo, entre 3 y 5 años de arduo trabajo, para que las imágenes reflejaran los colores como si fuera una acuarela sin serlo. De esto entonces empezaron a hacerse fotograbados, etcétera, y se multiplicaron. Había una edición original de 3.000 ejemplares que le pertenecían pues a este editor francés, pero cuando empezaron a crecer y le llevaban a Dalí la obra, él conocía el poder de su firma, lo firmaba, y lo que el papelito sin su firma, por decirlo, valía algunos liras entonces o francos, se multiplicaba por 100. Entonces él empezó a firmarlas. De hecho, la colección original de las láminas en acuarelas se han perdido, de vez en cuando aparecen por ahí, pero lo que sí se conservan son las ediciones de los grabados. Esta es una. Hay pues un gran paralelismo entre la obra, pero hay que entender que no es una lectura literal, sino una especie de paráfrasis muy ambiciosa de lo que a Dalí le llamó la atención. La mayoría de los críticos piensan
y justo como piensan también los poetas y los literatos, que la parte más interesante son los 9 círculos de infernales. Porque como bien dijo Boccaccio, era divina, porque era divina en el sentido de maravillosa, cuasi celestial, pero era también porque era un final feliz. Porque en estricto sentido, lo que hay aquí es un viaje de redención. Desde el pecado, en los 9 círculos del infierno, la redención progresiva en los 7 escalones del purgatorio y finalmente en las esferas celestes que tienen sí el nombre de planetas, pero que se corresponden en teología a los grupos angélicos según el Areopagita. Es decir, hay ángeles, arcángeles, tronos, potestades, serafines, querubines, etc. Entonces, él organiza el cielo de acuerdo con eso. Por eso, acá ustedes ven, en el infierno verán figuras más fuertes, más oscuras, como esa figura que se llama Lucifer, el Lucifer lógico o ingenioso, que es, ustedes saben que en el infierno el círculo peor, el peor pecado es la traición, y está simbolizada por la traición de Judas Iscariote al entregar a Jesús, y también en el mundo clásico por el asesinato que hicieron Casio de Julio César. Entonces, en el fondo del infierno, Lucifer está deglutiendo con sus filosos dientes a esos traidores. Es una de las figuras más poderosas de la colección. En la segunda sección, en el purgatorio, hay llama figuras angélicas. Es más evidente, hay una difuminación que llegará en la última parte a un esplendor de luz, a unas figuras más, si quieren ustedes, evanescentes, con colores más suaves y ya muy cercanos a eso que yo llamo la plena edad del periodo místico nuclear de Dalí. Y es que esta lectura es tan atrayente para todos porque es nuestra propia aventura. El ser humano es un ser de apetitos, de sensualidad, avaricia, orgullo, ira, traición. Pero acontece en nuestra vida que puede algo cambiarnos, y ese algo es el amor, en sus diferentes etapas. Y si al comienzo, en la entrada al infierno, hay esta frase terrible: quien entra aquí pierda toda esperanza. ¿Ustedes han pensado lo que es vivir sin esperanza? Cierren los ojos y piensen en un mundo sin esperanza. Es un mundo aterrador, es un verdadero infierno, es el infierno mismo. Y si es per secula seculorum, Dios. Y en ese camino
el camino nos guía la razón. Por eso acompañará ese peregrinaje a través de los círculos infernales la razón. La razón es la que nos puede guiar para superar, o sea, el inconsciente, después dirían el yo y el super yo del psicoanálisis, etcétera, es decir, ser conscientes para detener nuestra parte animal, etcétera, etcétera. Hasta que llegan los sentimientos nobles que normalmente se expresan en alguna forma de amor y entonces hay una etapa de expurgación de culpas y finalmente el encuentro con Dios o la divinidad. Cada cual se imagine cuál sea ese mundo de trascendencia. Y esto se corresponde a la vida de Dalí. Dalí en su etapa juvenil, cuando llega a París, una vida desenfrenada, por hacerse célebre hace afirmaciones terribles como que escupía el retrato de su madre, entra en un pleito legal que le pone su padre cuando se entera de tales cosas, y le manda un preservativo al padre con su semen y dice: aquí está, te devuelvo lo único que me has dado, tu semen. Imagínense el pecador, extravagante, en fin. Pero en esta etapa él tiene una conversión, yo diría un catolicismo que nunca fue pleno, pero él escribe, o sea, en los primeros años, por el 45, hay notas de él que explica que él está encontrando en el estudio de la materia y del átomo otra dimensión y que él quiere objetivarla, etcétera, hasta que finalmente su Gala, su Beatriz, se convierte en su redención, su amor, la compañera de su vida, que murió antes que él. Y entonces por eso esta colección es tan especial. Es la conjunción de dos genios. Yo resalto este paralelismo como unas líneas de lectura. Pero lo que será verdaderamente valioso es que ustedes hagan el recorrido y relean y redescubran al Dante a través de Dalí y tal vez a Dalí a través del Dante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Urriola. Yo no sé si ustedes conocen un término, éxfrasis. Éxfrasis es una expresión verbal sobre una pintura, sobre un dibujo, sobre cualquier obra artística. Yo creo que lo que hizo el doctor Urriola es una tremenda, magnífica, divina éxfrasis de las pinturas de Dalí, y lo felicitamos por eso. Y pues como hoy los he invitado para una clase, ¿verdad? Para un conversatorio, y quisiéramos saber si tienen algunas preguntas o dudas o algo que quieren aclarar o algo que quisiera explicar el doctor Urriola. Por favor. De las obras pintadas por Dalí, ¿cuál es la favorita suya? Tenemos la religiosa, por ejemplo.
Es siempre muy difícil de responder un tipo de preguntas como esta. Para mí, permíteme que sean tres y no una. La Madonna de Portgigat es una. La Leda atómica. Y cabeza rafaelesca, creo que la llama en ebullición, etcétera, pero es una figura de una cara que está en el domo del Coliseo romano, que tiene un óculo central, y hoy es una basílica, es el Panteón del Panteón. Pero es para mí, esas son mis tres preferidas de ese periodo. Pero eso es absolutamente subjetivo, como podrán saber. Gracias. Ahí coincidimos mucho, doctor. Yo le agregaría uno más, el Cristo hipercúbico. Ya. Oh, sí, estoy de acuerdo con usted. Bueno, un comentario nada más sobre ahora que se menciona esto. Se dice que el Cristo y la posición del Cristo, no tanto en el hipercúbico, sino en el Cristo sobre las aguas y los pescadores, que esas figuras de pescadores están extraídas, casi copiadas de Velázquez. Responden justamente a un dibujo que se conserva del gran místico San Juan de la Cruz, aquel que dijo: al final de la tarde serás solo examinado en el amor. Y eso me recuerda la frase y de los versos finales de la Divina Comedia, porque es el amor el que mueve el sol y las demás estrellas. Oh, qué horror. Bien. Gracias. Gracias. A ver, más preguntas. Yo sé que la hora es avanzada. Yo le había dicho a Irina que yo iba a hablar media hora. Pero la clase es hasta las 10:30. Ah, bueno. Buenas noches. Una pequeña curiosidad a manera de una pregunta. Ante los dos paralelos, ¿dónde usted cree que se encuentran los dos paralelos? Uno y el otro. Yo tengo una respuesta para ello, pero se la voy a dar, pero quiero escucharlo de usted. Para mí, o sea, yo establecido un paralelismo, porque bueno, en época y tiempo además pueden ser lo que estrictamente en geometría llamamos dos líneas paralelas. Pero en realidad todo paralelismo también en literatura supone encuentros y desencuentros. Y yo creo que el mayor paralelismo o el punto de mayor conjunción, justamente en el periodo, digamos, de los años 50 hasta el 64, por lo menos, de la vida de Dalí, está en el amor. En el amor. O sea, hay algo más allá, algo que mueve al sol y las demás estrellas.
me permiten una especulación. Yo estoy seguro que Dalí, un hombre tan culto, había leído a Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un jesuita que había estudiado arqueología y antropología y escribe varias líneas donde, basándose en que Cristo, en la cristología de Teilhard de Chardin, Cristo es alfa y omega, principio y fin de la historia. Y entonces hay el proceso de evolución desde la materia inerte hasta la espiritualidad, es el encuentro con la divinidad. Dicho así de forma bastante tosca y caricaturesca. Pero hay en esa búsqueda de cuál es el centro, volviendo al cuadro, a los cuadros. Decía Dalí que él siempre miraba a través de, buscando el cielo. Hay una imagen de la Virgen con el pecho abierto y en su seno hay un niño, Jesús. Y el niño a su vez tiene un hueco, y en el hueco está un pedazo de pan, es decir, el pan eucarístico. O sea, realmente un profundo simbolismo, es otro cuadro precioso. A ver, más preguntas. Más preguntas. Más preguntas. De Dalí, de su obra. Los he aburrido completamente. Se están durmiendo. Buenas noches, profe. No es una pregunta tal cual, sino que me gustaría que nos volviera a repetir lo de la síntesis de la obra de Dalí, que me pareció bastante interesante y quería grabarla para tenerla en video. O sea, ya que lo has pedido, está grabado. Dios mío, todas las variedades que yo he dicho. Perdóname, Señor. Y perdónenmelo. Yo soy un diletante, yo no sé de arte. Me gusta el arte, pero no soy un experto. Lo que sabe el doctor de música. Es un melómano prácticamente profesional. Da cursos de música. Yo soy un pobre economista. O sea, un economista sin plata. Bien, pero donde voy es una síntesis, lo he planteado así, y hay escritos de Dalí que lo respaldan. Él ve el período clásico de la pintura como la tesis. Todos los movimientos después del impresionismo, el posimpresionismo, Dada, el cubismo, el surrealismo, e incluso artes que él llegó a conocer en los Estados Unidos, el pop art. De hecho, él inicia el pop art. Se puede demostrar. Pero, bueno, en ese largo periplo de iconoclasta, vamos a decir, lo clásico, lo anticlásico, es decir, la antítesis, y su arte como síntesis, que va a conjuntar los dos mundos en la plástica.
A eso me refería. Ahora, esta idea no es original mía, obviamente. Esta es de los estudiosos de la obra de Dalí y con la cual yo comulgo. Algo más. Esto, yo soy yogi, ¿no? ¿Usted? Soy yogi, practico la yoga de hace 45 años. Ya. El maestro de mi maestro, el doctor César Renaud de la Ferría, místico total, fundador de la Sociedad Científica en América. Él creó un libro, hizo un libro de entre sus 100 obras que se llama El arte en la nueva era. Entonces, dentro del arte en la nueva era, él habla también de lo que dice usted sobre una síntesis del arte. Y el libro se basa totalmente en la síntesis del arte de lo que ha existido desde el inicio hasta el presente. Dalí también aparece como un gran precursor del arte moderno dentro del arte de la nueva era. Y también se le plantea como un artista realmente, el verdadero surrealista, pues, de todo el movimiento Dada, por encima de André Breton. O sea, pasó por encima de todos los íconos de esa época. Eso es todo. Sí, yo estaría de acuerdo. O sea, pero, miren, Dalí muere en 1989, si la memoria no me es infiel. Yo para los nombres y las fechas soy terrible. Tengo muy mala memoria. El arte ha seguido caminos insospechados luego. Pero lo que asombra de Dalí es su capacidad de renovarse. Es igual, Picasso también tiene esa característica. No se quedó en el cubismo, fue un gran surrealista. O sea, venía del periodo azul, o sea, muy clásico, del periodo rosa, después el cubismo, el surrealismo, y después una vuelta también a cierto clasicismo, pero de alta factura, ¿no? Los grandes artistas tienen eso, generalmente son artistas de síntesis y son capaces de fundir en su arte y expresar en su arte su época. Como decía Ortega, yo y mis circunstancias. Y Dalí es hijo de las circunstancias, incluso en sus vicios. La gula. A Dalí le gustaba comer. Y en su pintura hay muchos elementos de comer. Él pinta gala con unos bistecs y dice, y eso significa las ganas que tenía de comérsela. Vamos a pensar que es como conocer en el sentido bíblico del término. ¿Algo más? Bueno, yo creo que es suficiente. A ver, es que yo quisiera... Sí. Tengo ay, buenas noches. Es que usted, bueno, Dalí es uno de los artistas que yo he admirado siempre, igual que Diego Velázquez, con las meninas, me encanta. Pero hay un artista que usted no ha mencionado y siempre ha pintado algo así como oscuro, y usted menciona el lado oscuro de Dalí, y yo estoy pensando en Goya, y quería saber si usted tenía un punto así como de encuentro entre estos dos artistas.
Mire, que yo hablé de la divinidad, de la divina trinidad del arte contemporáneo español, pero no en vano, en el Museo del Prado está la estatua de Diego de Silva y Velázquez, y en la otra, en el otro lado, está Francisco de Goya y Lucientes, considerados las dos cumbres del arte, digamos, en la edad premoderna de las artes plásticas españolas. O sea, pero yo no sería capaz, ni he encontrado en la literatura mayor paralelismo entre Goya y Dalí. En cambio, las referencias a Velázquez son muchísimas, muchísimas, así de casi calcar figuras. Bueno, calcar es demasiado. Tomar figuras, posturas, etcétera, colores, movimiento. Y eso, pero eso me permite también decir algo y afirmar algo de esta colección que no dije. Esta colección está considerada la cumbre del arte del grabado de Dalí. O sea, porque en pintura es una cosa, pero el grabado es otra técnica. Entonces, él empezó en los años 30 a grabar, pero realmente en esta obra donde encuentra todos los críticos coinciden en esto, que como la Divina Comedia de Dalí no hay dos. Bueno, yo creo que ahora lo importante, si la clase termina a la hora que termina, es que ustedes hagan el recorrido y se deleiten con esta maravilla e inviten a otros a recorrer el infierno, el purgatorio y el paraíso. Así que, ahora sí, recorran la obra.